Hola, en esta oportunidad les traigo una conversación muy entretenida. Hoy nos reunimos con Benjamín Cárdenas. Benjamín es químico farmacéutico, además es profesor universitario, pero tuvimos una gran conversación respecto de los distintos ámbitos en los cuales se puede desempeñar un químico farmacéutico, que van desde la criminalística hasta la confección de cosméticos. Hablamos de cómo la industria se puede organizar de mejor manera en virtud de poder brindar mejores beneficios de salud y subir el estándar respecto de los tratamientos que hoy están disponibles para las personas con condiciones de salud, pero por sobre todo, y tal vez la parte más práctica de nuestra conversación, estuvo centrada en la bioequivalencia. ¿Qué significa un medicamento bioequivalente? ¿Cuáles son los beneficios de hoy día contar con una agencia sanitaria como el ISP, que tiene altísimo foco en la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que se fabrican en Chile, pero que también se importan, y por lo tanto cómo eso se traduce en un beneficio concreto para quienes compramos medicamentos o usamos tratamientos farmacológicos en sus distintas formas. Así que te invito a ver este episodio muy interesante. Un montón de gracias por la flexibilidad, por las ganas de participar, bueno, por tomar contacto hace unas semanas atrás a través de redes sociales. Ahí te voy a preguntar también cómo han sido los eventos de reunir profesionales de la industria farmacéutica, pero quisiera partir como haciendo un repaso, que tú puedas hacer un repaso de tu background, porque eres muy diverso en todo lo que así. Entonces el micrófono es suyo, señor. Sí, bueno, gracias. De verdad que te agradezco por la invitación a este canal. Siento que es súper importante para lo que se viene ahora y generar este espacio, sobre todo en lo que es salud, es muy importante. Así que de verdad que te agradezco por esto. Bienvenido, bueno, bienvenido. Nada, pues respecto a mi background, tengo 25 años, o sea, recién empecé, sin embargo, sí llevo un tiempo metido en hartos temas. Por ejemplo, yo al titularme, lo que estuve haciendo fue trabajar en el ISP. Entonces, en el ISP lo que hicimos fue trabajar con todo el tema que es registro de medicamentos, específicamente en bioequivalencia. Entonces ahí uno sale de la universidad y aprende una cantidad de cosas en cómo funciona realmente el registro de un medicamento y cómo se evalúa un estudio de bioequivalencia. Que al final eso es lo que después se le da a la población y es lo que te dicen, bueno, esto está certificado. ¿Quién lo certificó? Estuve ahí mismo con la gente que toma las decisiones de eso. Entonces, esa fue mi primera incursión. Después de eso, pasé a un laboratorio de control de calidad, ¿cierto? Y entonces me pasé de una parte regulatoria a una parte más práctica de un laboratorio. Y ahí estuvimos trabajando justamente también hacia lo relacionado al ISP para el tema de los registros de fármacos, pero haciéndolo en la práctica. O sea, ya no Perfecto. era algo de papeles, sino que era efectivamente cómo se hace un estudio. Y ahí me conocí con Nicolás Yasigi, que fue la persona que me ha también abierto las puertas a todo este mundo, que es mi jefe, y él me llevó a Pharmacontrol, que es un centro de estudios de bioequivalencia, en donde ahí nosotros hacemos el estudio con voluntarios sanos, ¿cierto? Y después le damos ese informe al ISP y ellos lo aprueban. Que ya aquí en ese lado estáis sentado como en el escritorio de el producto o el fármaco que se va a lanzar al mercado. Exacto. Entonces estuve la mirada de soy quien lo evalúa, estuve en cómo lo hacen y ahora estoy haciendo el estudio como tal. Entonces la verdad es que sí me di toda esa vuelta larga para aprender cómo se compone realmente un estudio de bioequivalencia, desde el inicio hasta el final. Así que eso es lo que he hecho hasta el momento. Y entre medio de eso salió el tema de Pharma Expo, que en el fondo la verdad es que nació por una idea de mi jefe y él me decía, bueno, Benja, hay un espacio libre que no está tomado por nadie. Nadie quiere reunir a la industria, pero en algo que sea de repente un poco más específico. O sea, ya no nos tiremos tanto a sistema de salud, algo asistencial, hospitalario, un congreso de, no sé, farmacología, no, algo más industrial. Ya, hagamos Pharma Expo, un lugar donde se reúnan empresas, ¿cierto?, que le prestan servicio a la industria, donde nosotros le podamos mostrar todo lo que hemos hecho en innovación, tecnología, y de esa forma, ¿cierto?, mostrarlo a ese público especializado. Y es de ahí entonces donde también lo siguiente que hice fue organizar Pharma Expo, contactarme con muchos proveedores de servicios de la industria que estamos hablando a nivel de equipo, calibración, logística y una serie de otros diversos temas como, no sé, acompañar en el tema del registro de un medicamento, etc, etc, etc. Y muchos que quedaron en el camino.
también, que nos pudimos invitar Claro. y que nos hablaron y dijeron, bueno, Benja, para el próximo año hagámoslo. Bueno, ahí también... Que de hecho ya está ahí, están Ya trabajando, estamos o sea, armando. como 11 meses de anticipación. Sí, no, y yo creo que ya estamos atrasados. Sí, porque ya he contactado con algunas partes y nada, pues te dicen, no, ya está tomado para agosto, La fecha. octubre del 2025. Entonces, chuta, o sea, ¿cuándo tuve que haberlo pedido para poder tener esa reserva? Entonces, nada, pero sí, ya estamos trabajando en ese próximo proyecto y ahí algo mucho más grande. Así que, Se sí, viene, sí, se vienen cositas. se vienen cositas. Y aparte de eso, bueno, a mí me encanta la docencia. Yo hace mucho tiempo, o sea, desde el colegio, en la U, y la verdad es que como que en el día a día soy bastante docente para mis cosas. Me gusta hablar, conversar, explicar y hacer cosas simples como tu canal, ¿sí? Y nada, entonces ahora estoy haciendo clases también de toxicología clínica y forense en Andrés Bello, que fue el lugar donde yo estudié y me titulé como químico farmacéutico. Entonces... Eso a mí la verdad es que me gratifica bastante estar con los estudiantes que son de mi misma edad prácticamente en realidad y poder compartir con ellos las experiencias que he tenido Ujú. en este poco tiempo. La verdad es que ha sido 2 o 3 años, pero que he vivido muchas cosas y compartirlo con ellos desde una mirada tal vez más joven, de alguien que te entiende, que de repente es un poco más permisivo, está en la misma sintonía, también para ellos es súper, me lo han agradecido bastante. No, de todas maneras, o sea, yo creo que como una evolución que se está dando o transformación que se está dando a nivel de como lo que es, en particular la cadena de suministro, o sea, en el ámbito salud completo, pero yo creo que en particular lo que es lo que está relacionado a tratamientos farmacológicos. Y en ese espectro, justamente lo que comentabas tú de poder reunir a través de Pharma Expo, en el fondo, a una tremenda cantidad de empresas que participan dentro de esta cadena de suministro de tratamientos farmacológicos y que, salvo que uno esté muy metido, digamos, en el rubro, como el caso tuyo, que es una carrera científica que aparte tiene o requiere una infraestructura grande para poder ejercer. Claro. Claro, el resto de las personas, digamos, los que somos, no sé, pacientes, usuarios o consumidores de fármacos, no tenéis mucha idea de Claro. cómo se organizan, de cómo funcionan y qué sé yo. Eh, y bien, antes de entrar al tema de bioequivalencia, que yo creo que es súper importante para poder tratar un ítem que es relevante al momento de, no sé, como de hacer una bajada de cómo me pega a mí como persona de a pie, digamos. Ujú. Eh, es una de las cuestiones que a mí me sorprendió en las conversaciones previas, es como toda esta tremenda amplitud de áreas de desempeño que hay en la profesión de Sí. químico farmacéutico. Sí. O sea, digamos, uno como que intuitivamente dice el químico farmacéutico, el que está, En la ponte tú, en la farmacia. Sí, y de repente ni siquiera es ese, sino que es un auxiliar de farmacia el que está ahí. Claro, muchas veces el que te atiende es un auxiliar y el farmacéutico está atrás. O está haciendo labores administrativas, qué sé yo. Pero tú me empezás a hablar de criminología, o sea, a mí me llama mucho la atención como como una carrera neta, científica, súper técnica, Sí. tiene un tremendo campo de desempeño, Claro. porque en Chile en general como que no tenemos noción de que hay ciencia aplicada y que está ocurriendo, digamos, en nuestro entorno. Claro. Claro, no, la verdad es que uno tiene que imaginárselo de la siguiente forma. Yo, desde el momento antes de nacer, ya hay medicamentos implicados. Tal vez suplementos a la madre o tal vez algún fármaco por alguna complicación que surgió durante el embarazo. Después yo nazco, me van a dar vacuna, me van a dar algún medicamento, tal vez voy a nacer con alguna complicación, medicamento. Después cuando sea adolescente, medicamento. Después las mujeres para evitar un embarazo anticonceptivo. Después tal vez ya llegada a una edad voy a tener otra enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, medicamento. Voy a llegar a la etapa final de mi vida y tal vez la termine en un hospital junto con médico, enfermero y medicamento. Claro. Entonces al final es tan transversal lo que son los medicamentos y la gracia es que detrás de cada uno de esos hay un montón de historias en donde ahí estamos implicados todos nosotros. Sí. Y eso es desde la persona que diseña un medicamento, desde la persona que hace un estudio, la persona que lo produce, la persona que lo regula, la persona que lo distribuye, la persona que lo dispensa,
la persona que, y así podría seguir O sea, eternamente, que los almacena, con, que los que en el transporta. fondo es toda la cadena desde que el fármaco nace hasta que llega a las manos de un usuario o un paciente para poder seguir y mejorar la calidad de su vida o salvarle la vida. No, Entonces, impresionante. entonces, la verdad es que yo considero que química y farmacia es como estudiar ingeniería en salud. O sea, de verdad que uno lo preparan para a ser capaz de, en cualquier parte de la etapa de la vida de un medicamento, poder implicar ahí y hacer mejoras, crear innovación, crear nuevas tecnologías y educar a las personas. Porque aparte también están involucrados en toda la parte como de propiedad intelectual, en el caso de desarrollo de moléculas o de formulación. O sea, esa parte también. Claro, aquí en Chile la verdad es que es más, lo que se hace más es producción, ¿cierto? De medicamentos genéricos, ¿ya? Entonces, bueno, después en algún otro momento vamos a explicar qué es un genérico, qué es un innovador, pero lo que aquí lo que hace, no se investigan nuevas moléculas. Eso de repente queda más para empresas como Pfizer, Bayer, AstraZeneca, que son todas las que nosotros hemos escuchado de renombre más internacional. Claro, que tienen un foco mucho más. Y inversión también Exacto, en entonces desarrollo. ellos investigan en medicamentos oncológicos, ellos tienen centros de estudios clínicos multinacionales, aquí en Chile también existen, pero no trabajan para la producción nacional, sino que trabajan para estos grandes que están en Claro, otros lados. claro. Entonces, ahí también tenemos mucho que hablar los QF, pero en Chile no están tan explotados. Es algo que podría también hacerse más, pero eso depende de muchas cosas políticas, depende de muchas cosas de economía, etc, etc, suma y sigue. Entonces, pero también es un campo. O sea, después de que un fármaco alguien lo diseña o lo crea o se le ocurre la idea, tiene que probarlo. Claro que Entonces sí. ahí empieza toda una serie de estudios que nosotros denominamos fase 1, fase 2, fase 3, que tienen diferentes etapas técnicas en cada una de esas cosas, que al final lo que hacen es decirte, tu medicamento es efectivo, es eficaz, es de calidad y es seguro. Y con eso uno ya se queda más tranquilo, ¿cierto? Oye, cuando, ahora que me acordé muy a la rápida, pero tú mencionaste justamente el rol de los estudios clínicos. Mm. Eh, los estudios clínicos se diseñan desde el punto de vista de cuántos brazos de control, qué sé yo, cuántas muestras. Y todo tiene un porqué. Exacto. Entonces, en el diseño de estudios clínicos también intervienen farmacéuticos. Sí, sí, pero ahí también los médicos también están súper metidos en eso. Ya. Sí, ahí la verdad es que se compara. No es tan exclusivo de un farmacéutico estar en el tema del diseño de un estudio clínico. Sí, porque muchas veces los estudios clínicos, sobre todo los que son para investigar moléculas, llega a un punto donde se hacen en pacientes, no en usuarios, o sea, no en voluntarios sanos, sino que ya en pacientes que tienen la enfermedad y yo les voy a administrar el medicamento por meses. Claro. Entonces ahí ya es como más el médico el que se hace cargo de esa... Pero un químico farmacéutico también puede estar implicado en eso, haciendo asesoramiento técnico en, oye, estadísticamente, ¿cuántas personas necesito para hacer que mi estudio esté bien? Claro. Después, el procesamiento de todo lo que hay después de, o sea, te doy el medicamento y después, ¿qué hago? Tomo muestras plasmáticas o, no sé, evalúo un parámetro de si le di un antihipertensivo, disminuyó la presión arterial o así con muchas otras cosas. Entonces, en lo que es diseño de estudios clínicos, sí podemos participar y también están muy implicados los médicos. También tienen un rol súper importante. No, lo encuentro súper interesante. Porque bioequivalencia, en realidad, porque de repente uno no entiende la diferencia entre un estudio clínico de bioequivalencia y un estudio clínico de el descubrimiento de un medicamento. Claro. ¿Sí? Es diferente. Cuando yo voy descubriendo un medicamento, tengo que hacer estudios que son en 1000 personas, 2000 personas y pacientes que tienen la enfermedad, y yo voy a ver si es que es eficaz, o sea, si es que mi medicamento efectivamente me está generando lo que yo hice para que funcionara. Uh-huh. En cambio, un estudio de equivalencia certifica algo más puntual y se hace con voluntarios sanos. Entonces, ahí sí voy a estar más un QF, porque son parámetros más específicos. Claro. Pero para un estudio clínico amplio, tal vez ahí sí se comparte con los enfermeros, con médicos, y en realidad es todo un equipo para hacer un estudio clínico de una magnitud gigante como la que lo hacen los grandes productores de medicamentos. No, o sea, claro, sí, en realidad no podría ser de otra manera, porque el campo de interacciones que hay, porque uno es el desarrollo del producto en sí y de un punto para adelante entra la terapéutica, la respuesta del paciente, y seguramente debe haber mucho de
no sé, por ejemplo, ciertas reacciones, excipientes que son parte del fondo, que digamos que son los elementos que acompañan a la molécula, que es el principio activo, Claro. para que se absorba, Claro. haga efecto en cierto tiempo. Y ahí está implicado todo lo que es la tecnología farmacéutica, que es un ramo que tenemos todos los químicos farmacéuticos, que en el fondo nos enseñan a cómo formular, cómo diseñar un medicamento para que cumpla con el efecto que se requiere, y eso se aplica a las diferentes, lo que nosotros denominamos las formas farmacéuticas. Claro. Que en el fondo es, si es que es un comprimido, una tableta, un jarabe, un inhalador, un parche, una crema, un inyectable, etc, etc. Y todos esos tienen diferentes excipientes. O sea, yo voy a mezclar diferentes cosas para tener un resultado distinto. Y, por ejemplo, uno siempre ha escuchado de, no sé, comprimidos dispersables o con recubrimiento entérico. De repente no entendemos qué se refiere a esas cosas, pero eso es tecnología aplicada a un medicamento a través de los excipientes. Exacto. Oye, un tema súper práctico, pero lo acabas de sacar cuando mencionaste las formas farmacéuticas. Y aquí probablemente viene de una duda personal, pero ¿tú podrías así brevemente decir la diferencia entre una tableta, una tableta, una cápsula, se me fue. Están los comprimidos, tableta, cápsula y hay cápsulas blandas. Sí. Ya. Claro, ahí... Porque todos son, digamos, todas esas son formas farmacéuticas de administración oral. Exacto. Pero difieren respecto de si unas se pueden fraccionar o no. Claro, por ejemplo, como con lo que acaba de mencionar, respecto de fraccionar. Yo no puedo fraccionar una cápsula. O sea, una cápsula, yo lo puedo tomar, las dos partes, abrirla y voy a ver el polvo que está dentro. Claro. ¿Cierto? Una cápsula blanda, de repente también eso se hace para que la gente tenga una mejor forma de poder administrárselo, en caso de que alguien prefiera eso. Y un comprimido es lo que ya todos conocemos, ¿cierto? Que es de diferentes colores y en el fondo es un polvo compacto que tiene diferentes excipientes que lo ayudan a que después se desintegre de mejor manera, o que cuando uno lo está haciendo en la industria, que tenga una mejor lubricación, etc, etc, etc. Entonces, en el fondo, la gran diferencia que tienen eso es la tecnología que está implicada en cómo se formula, ¿sí? Es muy diferente formular una cápsula a un comprimido a una cápsula blanda. O sea, los excipientes que van a estar implicados van a ser muy distintos, y también los equipos que yo voy a tener a la hora de producirlos van a ser también muy distintos. Oye, pensando en la fabricación farmacéutica, que no solo aplica para humanos, digamos, o sea, hoy en día el mercado farmacéutico de mascotas también es gigantesco. ¿Hay producción en Chile? ¿Cuántas fábricas o cuántos, en el fondo, sí, bien digo, fábricas de productos farmacéuticos hay? ¿Tenéis alguna noción de eso? Claro, en Chile no, la producción nacional, de repente tenemos Sabal, tenemos Maver, tenemos Sanita y tal vez unos cuantos más que se me van por ahí, pero esos serían así nacional, Made in Chile. Y el resto ya son del resto de Latinoamérica. Por ejemplo, Eurofarma, que viene de Brasil, o Bagó, que hemos escuchado mucho, que viene de Argentina, etc, etc. Pero... El Laboratorio de Chile. Laboratorio de Chile también, claro, pero el Laboratorio de Chile al final... Es una filial de otra empresa. Claro, al final lo compró Teva, entonces, claro, que son de Israel. Entonces, ahí... Se ha perdido un poco eso. Y sobre todo, y se vincula mucho con la bioequivalencia. Cuando llegó la bioequivalencia, se perdieron muchos registros de productos nacionales. Porque fue tanta la exigencia que se le hizo a los laboratorios, que le decían, oye, hoy día te vamos a exigir tantas moléculas, mañana otras 20, después otras 100. Y si tú tienes en tu catálogo de medicamentos de tu industria 50 medicamentos que le exigen el estudio de bioequivalencia, imagínate la inversión que tú tienes que hacer para contar con todo eso regulatoriamente y que te den el check de sí, puede tomar su registro. Entonces al final se perdieron registros y se tuvieron que comprar de forma internacional estudios que ya vienen certificados de otro lado. Sí, a mí me tocó, porque de eso no hace muchos años, yo trabajaba en Sinton. Y que tiene, digamos, un laboratorio holandés que tiene planta en Chile. Y justamente
se empezaban a vencer estos plazos en los que había que cumplir con bioequivalencia de, qué sé yo, cierto listado de moléculas. Y ya había muchos oferentes de esas moléculas, genéricos, digamos, y por lo tanto, gran parte del negocio de los laboratorios nacionales tiene que ver con abastecer al sistema público, a Senabast. Entonces, los precios ya había un precio de mercado muy bajo, y si tú le sumabas el costo del estudio de bioequivalencia para poder cumplir el plazo, salía ahí con números rojos. Claro. Entonces, claro, se producía este como efecto perverso entre aumentar la exigencia de seguridad y eficacia, Sí. pero que automáticamente saca el producto del mercado por costos Claro. de Entonces, producción. ahí uno tiene dos miradas. Uno puede decir, mira, la verdad es que en la región somos uno de los que más hemos avanzado en eso, Ujú. y también hay que sentirse súper orgulloso de que la verdad es que tenemos una gran cantidad de medicamentos que han certificado su bioequivalencia. Pero por otro lado, el exigirlo tan rápido, en tan poco tiempo, generó que, claro, a la industria para eso fuera un problema. Porque por ejemplo, uno hay que aterrizar ciertas cosas. ¿Cuánto cuesta un estudio de bioequivalencia realmente? Hay gente que habla de $300,000, No tengo idea, había un $100,000, súper buen dato. $60,000 es un más menos. De ahí pueden llegar hasta 100 o pueden ser menos, y eso va a depender de la molécula. ¿Ya? Eso No te iba a es, preguntar, no es estándar. Porque también se habla en el mundo como de farmacología de moléculas pequeñas, de moléculas complejas. Exacto. Y yo, es un tema del que no soy para nada experto, pero también entiendo que se produce algún grado como de relación entre el tamaño de la molécula y la forma farmacéutica para que pueda ser administrada. Exacto. Entonces entiendo que eso también ahí entra en el Sí, juego. claro, o sea, eso va a ser como parte de la formulación, ¿cierto? Perfecto. Pero a la hora del estudio, lo que más te va a cambiar los costos va a ser qué tanto varía intrínsecamente el medicamento entre diferentes usuarios, entre diferentes pacientes. Entonces ahí uno calcula una cierta forma, un coeficiente de variación entre pacientes, y eso te va a decir cuántos voluntarios tienes que tener para hacer el estudio. Y ahí es donde se disparan los costos. La cantidad de Están anotando todos estos datos en casa porque vamos a hacer pruebas después. Sí, porque ahí uno dice, mira, sabes que mi estudio, mi medicamento no varía tanto entre pacientes, entonces tal vez yo puedo hacer un estudio con 30 personas, 25 personas, 40, pero tal vez tengo un medicamento que es tan variable que voy a tener que hacerlo con, no sé, 60 personas. Y me imagino que o sea, esos parámetros deben estar dentro de ciertos rangos también normados. Sí, O sea, porque un estudio con 5 personas no tiene ni No, de hecho hay un mínimo, confiable. hay un mínimo de eso para que cumpla con la estadística, para que uno diga, sí, y todo eso lo establece. No hay que, aquí nadie inventa la rueda, ¿ya? Eso lo hace FDA, que es como el ISP de Estados Unidos, lo hace la EMA, que es como el ISP pero en Europa, ¿cierto? Y ellos son los que establecen las grandes directrices internacionales para que después nosotros las tomemos y las apliquemos en el país, ¿sí? Entonces ellos son los que establecen esos criterios que están súper definidos, súper normados, súper específicos, y están ahí disponibles para todo el mundo. El tema es que nadie lo entiende si no eres químico farmacéutico. O sea, en el fondo, claro, son agencias regulatorias que investigan en cómo estandarizar el proceso. Exacto. Y de ahí, por lo tanto, implementarlo para quien quiera poder participar en el fondo de lanzar un producto farmacéutico en el mercado. Oye, y un tema que para mí es muy interesante, porque de nuevo, en este ámbito en este ímpetu de poder hablar cosas complejas pero en lenguaje simple, aquí yo digo, esta es como la pregunta de Breaking Bad. A ver. Un ámbito de desarrollo de química y farmacia tiene que ver con criminología. De hecho, tú me contabas fuera de cámara que hoy día venís llegando del cierre de un curso o de un ramo de criminología justamente a alumnos de la carrera. Cuéntame un poco en particular de esa área de química y farmacia. Sí. ¿Qué ámbitos abordan? ¿En qué consiste, por ejemplo, una investigación? ¿Cómo el rol de un químico farmacéutico aporta una investigación criminal? Claro. Mira, por ejemplo, yo me entré a la carrera porque sabía que podía trabajar en la PDI o en la BOCAR o en el servicio médico legal siendo toxicólogo. Entonces yo decía, wow, toxicólogo suena súper interesante, los crímenes, uno que es fanático, no sé, de CSI, tal vez uno se queda fascinado con eso. Y claro, antes de venir al programa, estábamos terminando el curso de toxicología clínica y forense, la parte de los laboratorios, ¿sí? Entonces ahí lo que le hacemos a los chicos es montar una escena del crimen,
¿cierto? Todo ficticio, y ellos tienen que analizarla como si fueran peritos forenses y ver las evidencias, ver las pruebas, ver las muestras de sangre, las muestras de líquido seminal debido a una violación, por ejemplo, ver si es que hay algo implicado, algún arma, algún corte, las manchas, los colores, miles de cosas que ahí también los químicos farmacéuticos están implicados. De hecho, nosotros somos una de las carreras que tienen el ámbito toxicológico más desarrollado dentro de lo que son las carreras de la salud. O sea, nosotros tenemos un ramo exclusivo de toxicología en donde se abordan temas como toxicología a nivel de la medicina legal, o sea, lo que estamos hablando justamente ahora, el hecho de defender a un estudio frente a una corte, en donde van a decir, bueno, Manuel, dinos cómo hiciste el estudio, bajo qué normativa lo hiciste, si está bien identificada la muestra que tú hiciste o no, y vas a tener que defender eso en una corte. Y ahí va a estar un juez y te van a hacer preguntas. Entonces tienes que defender eso. Por otro lado está lo que es la toxicología ambiental. Entonces uno dice, bueno, intoxicaciones por, no sé, metales pesados en el norte, cercano a las diferentes mineras. Ahí uno tiene que saber cómo analizar ese tipo de contaminantes ambientales, mercurio, cromo, bueno, y muchos metales pesados que están implicados en eso y las intoxicaciones que generan a nivel ambiental. No sé, después tenemos toxicología a nivel de un laboratorio clínico, ¿ya? Entonces ahí analizando, por ejemplo, en el servicio médico legal o en la PDI, muestras de una violación, por ejemplo, muestras de sangre de alguna persona que tuvo un problema o etc. Y así suma y sigue con el resto de cosas que pueden estar implicados. Siempre que se necesite que un profesional certifique que hubo presencia o no de un analito, llámese una droga, llámese que hubo un disparo, llámese que hubo sangre, llámese que hubo vino, que hubo líquido seminal, como te decía, ahí uno va a tener que certificar eso. Y eso va a hacerlo un químico farmacéutico. No, lo encuentro espectacular. Y yo aquí peco de ignorante, pero no tenía idea que ese era un campo de desempeño de un químico farmacéutico. Claro, nosotros también había algo súper interesante que era el estudio de la fauna de los cadáveres, en el sentido de, por ejemplo, cuando muere una persona, ¿cierto? Uno siempre ha escuchado que después hay gusanos, ¿cierto? Claro. Bueno, es todo un proceso que pasa en realidad de un cadáver desde el momento en que fallece una persona hasta cuando después ya llega a una descomposición tal que genera todo eso que nosotros hemos escuchado popularmente, que son los gusanos, los olores y todo eso. Y uno lo que hace ahí es estudiar la fauna del cadáver, o sea, cuáles son los animales que se empiezan a generar y las larvas que tienen. Si es que hay cierto tipo de larva, te dice que la persona puede haber muerto hace cierta cantidad de tiempo. Y en base a ese análisis, entre otras cosas, me imagino, se determina hace cuánto tiempo ocurrió. Okay. Sí, entonces ahí también, o sea, algo, imagínate, y ahí también uno puede estar metido si es que alguien toma esa especialidad. Espectacular, impresionante. Oye, otro tema del que yo creo que es importante hablar, tiene que ver que, digamos, nos vamos a salir de la criminología, terminó la serie, y nos vamos a ir al mundo de la bioequivalencia. Explícanos cómo, o sea, en términos simples, ¿qué significa que un medicamento sea bioequivalente y qué persigue la bioequivalencia? Sí, en el fondo lo que persigue la bioequivalencia es darle una herramienta a la persona, al prescriptor y también para el usuario, para poder intercambiar medicamentos de forma segura. Esa es la gracia de todo lo que uno hace, es que tú tengas una herramienta y digas, sí, tú puedes tomar este medicamento, pero lo puedes intercambiar por este otro, o lo puedes intercambiar por este otro, y así dar diferentes alternativas. Y eso va de la mano con mejorar el acceso a los medicamentos más baratos para la población. Hubo un tiempo que se mencionaba, ¿cierto?, que la bioequivalencia es más barato. Ese era como el eslogan, que los bioequivalentes son más baratos, y es mucho más que eso. Lo que persigue, como te decía, es poder intercambiar medicamentos a través de un estudio, que es el que estuvimos hablando un poco, y de esa forma entonces darle el sello. En Chile se le da este sello amarillo que dice bioequivalente, y de esa forma entonces yo puedo exigir en una farmacia, oye, ¿sabes qué? A pesar de que mi receta dice un medicamento de marca específico, yo puedo cambiarlo si es que hay un bioequivalente. Hay dos conceptos que tú me comentabas que son como
neurálgicos, que es la seguridad y la eficacia Sí, de un fármaco, sí, sea cual sea la naturaleza, la forma farmacéutica, etcétera. Pero esos dos elementos se deben cumplir para que un fármaco, ya sea de innovación exacto. genérico bioequivalente, Ujú. pueda estar en el mercado. Claro, claro. O sea, el mantra que nosotros tenemos como químicos farmacéuticos es: todos los medicamentos deben ser de calidad, deben ser seguros y deben ser eficaces. O sea, todo medicamento debe tener esas tres cosas. Ujú. La calidad, casi todos los medicamentos tienen calidad, porque eso se hace en un laboratorio de control de calidad y eso no es tan difícil y se exige a nivel nacional. O sea, todos tienen que cumplir con las normativas de calidad. Pero lo que es seguridad y eficacia, ahí ya entramos entonces en el mundo de los estudios de bioequivalencia, que en el fondo es certificar que algo es clínicamente equivalente a el producto innovador. Entonces ahí entramos en qué es un producto innovador, qué es un producto genérico. Ujú. El producto innovador es el que se crea, el que partió con toda la investigación clínica. Es el primero que sale al mercado. ¿Ya? Y eso, por lo general, siempre lo hacen los laboratorios internacionales. Claro, que son capaces de hacer De esa tener todo, inversión. exactamente. Porque son 20 años de investigación y después tú tienes 5 años para vender el medicamento con tu patente. Entonces tú estás por 20 años haciendo inversión para poder tomar finalmente un medicamento y lanzarlo al mercado. Y eso lo hacen los laboratorios grandes que están a nivel internacional y ese es el innovador. Y después, cuando se vence la patente de ese innovador, entonces ya entra todo el mercado de los genéricos. ¿Ya? Y ahí están, y mucha gente se confunde porque dice genéricos con marca, genéricos sin marca, genéricos con marca Claro. bioequivalente, genéricos. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay mucha confusión, pero en simples palabras, innovador, genérico. Innovador el que se crea, el primero que sale, genérico las copias. Y las copias pueden ponerle una marca, si es que un laboratorio quisiera hacerle, puede ponerle su marca, o puede venderlo con lo que se denomina como el DCI, que es el nombre que, por ejemplo, cuando dicen losartán, Que es el nombre de la molécula, el nombre de digamos. la molécula, Claro. ¿cierto? El principio activo. Exacto. Entonces, de esa forma es que uno puede reconocer los diferentes medicamentos entre si es que es un innovador o un genérico. Oye, ese es un tema súper importante y ya cuando nos empezamos a acercar al lado digamos, del mercado, ahí yo hablo con un poquito más de propiedad, pero efectivamente una cuestión rara, no sé si rara, pero es una dinámica especial en Latinoamérica en general, es que existen estos tres segmentos tenéis el medicamento de marca o el innovador, ¿cierto? Inclusive después de haber perdido la patente de propiedad intelectual, Ujú. sigue estando, ¿cierto?, Sí. el medicamento de marca. Tienes un segundo segmento, perdón, ese a nivel de total mercado, Ujú. ese segmento principal de marca de medicamentos innovadores aproximadamente aborda como el 20% del mercado, Ujú. de lo que se vende. Después viene otro que es como entre 30 y el 40, que son los genéricos de marca, Exacto. que es cayó la patente en la protección de propiedad intelectual, una empresa farmacéutica hace todos estos estudios y lanza un producto, pero le pone Sí, pues. su marca igual. Y después hay otro segmento que da cuenta aproximadamente entre el 50 y 60% de los... No, perdón, como el 40% del volumen total, que son los genéricos puros, digamos, Exacto. que es lo que decís tú. Con el nombre del API. Claro. O sea, losartán. Exacto. Y ya. Que tiene el nombre exclusivo de la molécula y para el caso de hospitales inclusive hay como empaques así por 1000 dosis que son ya, se llama formato hospitalario. Pero en otros mercados, por ejemplo en Europa o en Canadá, que me consta, no existe esta cuestión. En el mismo Brasil no existe. O sea, tú tenés el nombre del laboratorio, del fabricante, digamos, porque hay todo un tema ahí de responsabilidad respecto de quién pone el producto en el mercado, pero todos son el nombre de la molécula, Claro, el genérico. claro. Y eso es una cuestión que como que se toca mucho cuando se habla de las diferencias, de las brechas de precio, Sí. por ejemplo, entre los distintos Sí. países de la región. Sí, o sea, eso que tocabas de tocar es algo es heavy, porque de hecho uno cuando revisa los informes que se ha hecho acerca de los estudios de los diferentes precios que tienen los medicamentos, en Chile sí es bastante disparado lo que es el precio de un medicamento genérico sin marca, losartán, versus el de marca, que es losartán, que tiene un nombre de fantasía, losartín, por ejemplo, Claro. de cualquier laboratorio. O sea, podemos estar hablando de que uno cuesta 2.000 pesos y el otro cuesta 22.000 pesos. Y es
Lo mismo, exactamente lo mismo, solo que uno tiene el nombre de la molécula y el otro tiene el nombre comercial que el laboratorio quiso poner. Y ahí sí la diferencia en precio es muy grande. Mm. Y eso está visto por todos lados. O sea, de repente eso es lo que genera que la gente piense que en Chile los medicamentos son caros. En Chile los medicamentos no son caros. O sea, uno revisa todo lo que hay y la verdad es que los genéricos, 2.000 pesos, 1.000 pesos, 3.000 pesos. El tema es que también hay muchos de marca que tienen este precio que es 200, 300, muchas veces más que este genérico, ¿cierto? Y eso es lo que de repente confunde a la gente, porque uno llega a la farmacia, le pasa la receta al auxiliar de farmacia o al farmacéutico y te dan lo que está en la receta. Y tal vez en la receta estaba el de marca. Y uno piensa, uy, que es caro el losartán. Es bastante caro, 22.000 pesos me salió. Y siendo que uno podría haber preguntado, ¿tienes una alternativa bioequivalente? Sí. ¿Cuánto cuesta? 2.000 pesos. Claro. Wow. No, o sea, es bien impresionante y por eso es que yo quería entrar como en el tema de bioequivalencia porque hay, o sea, hay un montón de conceptos que se empiezan a entrelazar. Pero efectivamente, o sea, hoy día en Chile yo creo que si voy a hacer un juicio, pero yo creo que si uno menciona así como dos grandes ítems que captan mucha atención respecto de la opinión pública, respecto de la falta de información que hay en torno a estos temas, yo creo que uno es las listas de espera en el sistema público. Y lo otro es los precios de los medicamentos. Sí. Donde decís tú que, claro, si uno en realidad entra al detalle y va caso a caso, la verdad es que no hay gran diferencia si tú comparas molécula con molécula. Hay casos especiales donde, claro, se produce una brecha gigantesca. Sí. Pero también hay más opciones. Sí. Y creo que también ahí entra en juego todo el ítem de cómo se hace la distribución de terapias farmacológicas, tanto en el mundo público como privado, en la farmacia versus los hospitales, las corporaciones municipales. Claro. O sea, de verdad es bien complejo el sistema de distribución de fármacos. Sí. Pero efectivamente, como decís tú, el ítem de bioequivalencia lo que viene en el fondo a garantizar para personas con condiciones de salud que se están tratando es que haya un estándar mínimo más alto o mejor respecto de que tú puedas tener respuesta terapéutica o un tratamiento, ¿cierto? Independiente de que puedas ir cambiando en el fondo. Exacto, y en el fondo de esa forma yo me quedo tranquilo de que mi medicamento me va a hacer el mismo efecto que el gallo que hizo el estudio de 20 años en 1.000, 2.000, 3.000 X cantidad de personas, ¿cierto? Y de esa forma yo estoy tranquilo de eso. Pero esto es reciente en realidad. O sea, estamos hablando que... Sí, claro que sí. Yo creo que la gente que es mayor que yo, tal vez, no sé, pues antes del 2010, los medicamentos no tenían el sello. No existía eso. Oh, claro. Y uno tranquilamente compraba y decía, bueno, supongo que será seguro, eficaz y de calidad. Claro. O sea, yo creo que ni te lo cuestionaba. Claro, entonces, pero claro, ya en organismos reguladores internacionales como FDA, EMA, ellos ya tenían esas cosas, ya empezaron a implementar. Entonces ahí como que uno entra en la historia de la bioequivalencia en Chile. Entonces, estamos hablando de que en el año 2007 se empezaron a escribir las primeras guías, ¿cierto? Nacionales, se empezaron a autorizar los primeros centros nacionales, se empezó a trabajar junto a la industria porque la industria tenía que capacitarse, tenían que saber, oye, ¿qué es un estudio de bioequivalencia? ¿Cómo se hace? Y si es que tú vas a hacer un estudio, tienes que saber cómo evaluarlo. Porque si es que alguien te hace un estudio y tú vas así, ¿está correcto? No, o sea, tienes que tener un cierto criterio. Entonces ahí hubo toda una etapa, del 2007 al 2010, en donde tuvo que todo el mundo aprender y capacitarse. Entonces ahí se armó todo lo que se iba a hacer después. Y ya del 2010 en adelante empieza a exigirse a través de decretos que ejecuta el ministerio, la exigencia de que si yo tengo un principio activo, un medicamento registrado, tengo que hacer el estudio de bioequivalencia. Claro, no existe la opción de no hacerlo. No existe la opción de no hacerlo. Entonces, y de ahí en adelante se empezó con una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas y así hasta el día de hoy, que ya hemos completado casi el 100% de lo que son las formulaciones sólidas orales. ¿Que son cuántas? ¿Tenía alguna noción? Chuta, no tengo. Pero miles. Sí, o sea, una cantidad muy grande, muy grande.
Porque registros farmacéuticos, no sé, son muchísimos. Sí, sí, hay muchos productos. Y lo que queda ahora es las siguientes formas farmacéuticas. Claro. Porque uno dice, ya, ok, o sea, uno va a una farmacia o a un centro X, le dan un medicamento y casi siempre cuando son cápsulas, comprimidos, ¿cierto? Tienen el sello bivalente. Pero cuando uno tiene una patología como asma o EPOC, ¿cierto? Que tiene que utilizar, o alergia también, que tiene que utilizar un inhalador. Un dispositivo médico. ¿Ese tiene el estudio? Yo nunca he visto un inhalador con el sello bivalente. ¿Hay alguna crema que tenga el sello bivalente? ¿Se fija? Entonces, faltan esas formas farmacéuticas que, lo mismo, si es que no está, de repente ni me pregunto si es que eso han demostrado o han certificado esa seguridad y eficacia a través de un estudio clínico, porque en realidad como que nunca he visto que una crema tenga el sello. En cambio ahora si veo un comprimido que no lo tiene, me parece un poco extraño. O sea, claro, exacto. Vías de administración que no sean orales, por ejemplo, respiratoria, Tópica. tópica, o intravenosa. Oftálmica, ótica, claro, nasal. ¿aplica, no aplica? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Hay referencias en otros Sí, países? sí, o sea, como te Yo- digo, internacionalmente sí, ellos sí trabajan con eso. A mí hace unos años atrás tuve la suerte de trabajar en laboratorios farmacéuticos como de productos de especialidad, para enfermedades complejas, etcétera. Entonces ahí, claro, la vía de administración es o subcutánea o endovenosa. Por eso hace un rato te preguntaba lo del tamaño de la molécula versus la forma farmacéutica. Y claro, cuando para enfermedades complejas, sobre todo autoinmunes o cáncer, qué sé yo, donde ya en el fondo no son moléculas 100% químicas, sino Claro, ya estamos hablando de biológicos. Exacto, son fracciones de ADN Sí. que están en el fondo dentro del medicamento, del Claro. fármaco. Ahí ya no aplica la bioequivalencia Claro. como está, sino que entra Los biosimilares. la biosimilitud, que es otra Es categoría otra, sí. completamente distinta. Sí, sí, ahí cambia harto la cosa y la verdad es que a nivel de lo que es Chile, si nos comparamos con Brasil o México, estamos atrás. O sea, Brasil tiene mucho más biosimilares que los que nosotros estamos haciendo porque lo mismo. ¿Cómo se hace el estudio para hacer biosimilar? ¿Quién sabe hacer esos estudios? ¿Quién los va a hacer? ¿Dónde están los centros de bioequivalencia pero orientados a hacer biosimilares? ¿Entiendes? No, Entonces ahí vamos a entrar de nuevo en el mismo proceso. O sea, se va a exigir primero una cantidad, va a haber una capacitación y de hecho hay mucha gente y es un tema súper que se habla entre farmacéuticos, el tema de los biosimilares. O sea, claro. lo que se está pegando ahora es lo que se viene, que ya sabemos que esas terapias que son mucho más especializadas. ¿Sí? Y son que van a atacar estas enfermedades que son oncológicas o enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. Sí, alguna vez, yo tratando de entenderlo, me lo explicaban en simple y me decían, en el caso de digamos, de la bioequivalencia, decía, el foco está puesto en el producto en sí. Uh-huh. En el caso de los biosimilares y de los productos biológicos, el foco está puesto en el proceso de fabricación más que en el producto en sí. Entonces, como cada proceso puede, o sea, tú puedes llegar al mismo resultado a través de distintos procesos de fabricación, cada uno de esos son los que hay que comparar y por lo tanto hay un número importante de procesos posibles de diseño que tienes que llegar a estandarizar. Entonces, el proceso de estandarización es muchísimo más complejo. Es como cuando nosotros nos decían que las vacunas, ¿cierto?, tenían diferentes orígenes. Nos decían que la de Pfizer era de cierta forma. La vacuna ¿cierto? del COVID. Exacto. Sí, sí. La vacuna del COVID. Y las de, no sé, Sinovac eran diferentes, tenían otras tecnologías. Y siempre se hablaba mucho de eso. Entonces aquí aplica un poco lo mismo. Es como la tecnología que se utilizó para formularlo. Lo hice a partir de una bacteria en la que le repliqué el ADN o tal vez de ARN, que son moléculas más complejas. Uh-huh. En el fondo es como llegué a tener ese producto. En cambio, en la bioequivalencia, tú lo que vas a evaluar es la formulación. Es lo que está dentro del producto, en el fondo. Claro. Porque de esa forma tú vas a ver cómo se libera en el cuerpo. Eso es lo que tú quieres evaluar. Y ahí lo vas comparando. Porque una vez que el medicamento ya entra a la circulación, la verdad es que se comporta de forma bastante similar entre todos los principios activos. O sea, se va a distribuir de una forma que ya está estudiada, se va a metabolizar de otra forma que ya está estudiada y después se va a eliminar de una forma que ya está estudiada. Lo diferente es lo que está antes, en la absorción, en cómo ese medicamento llega, si se disuelve bien, si no se disuelve bien,
si es que va a ser soluble Claro. en todo el tracto gastrointestinal, y ahí entonces donde uno tiene que ver cómo lo formula para que tenga ese efecto. Claro, ¿en qué parte del tracto digestivo se disuelve? Porque eso también es Exacto. es parte del diseño, como decís tú. Exacto. Y ahí van a estar implicados, como habíamos hablado antes, los excipientes. O sea, ¿cuál utilizo? Claro. ¿Cierto? Tal vez, y como algo súper importante que lo tiene que entender la gente, cuando dice un medicamento que tiene recubrimiento entérico o dice algo más que solo comprimido, yo no puedo partir ese comprimido. O sea, estoy matando toda la tecnología que hay detrás, que decía recubrimiento entérico para que no tenga un problema a nivel del tracto gastrointestinal, que llegue al lugar donde tiene que llegar, y la gente los parte. Claro, lo que pasa es que... Porque no sabe. O sea, una dosis de 200 miligramos no es lo mismo que 2 de 100. Claro, sí, pues, exactamente. Entonces, en cambio, si yo tengo un comprimido que no dice nada, bueno, tal vez ahí sí lo puedo partir, no hay problema con eso. Pero si hay una tecnología implicada, es por algo. O sea, si es que yo quise recubrir el medicamento es tal vez porque no es muy estable en el estómago y necesito que llegue más adelante, que después se empiece a disolver. Claro. ¿Sí? O así con mucho más, pero... De hecho, yo me acuerdo que parte de la publicidad que hacía, obviamente, en los congresos y que se yo, la cardioaspirina, es que venía ranurada. Sí. Entonces, el cálculo de dosis, o sea, en el fondo, lo que te decían es, efectivamente, aquí usted puede controlar la dosis, en el fondo, que se está administrando, porque viene justamente hecho para poderse ranurar. Exacto. Pero claro, no todos los productos vienen... No todo se puede hacer porque uno destruye, mata la tecnología que hay detrás. ¿Cuántos años de ciencia hay aquí? Yo he visto eso, que de repente con mi familia me pasa y veo a mi mamá, no, pero si tengo que tomar la mitad, lo parto. No, pero ¿cómo? No, eso no se puede hacer. No. Oye, Benjamín, bueno, partimos la conversa donde tú nos contabas todo la cantidad de cosas que has hecho tú, a pesar de que tenés pocos años de trayectoria profesional, pero ahí has explorado un montón de áreas. ¿Qué viene para adelante? Porque te ha tocado hacer hasta organización de eventos. Sí. Entonces, ¿qué estáis pensando? ¿Para dónde pensáis girar? Yo lo que viene para adelante ahora es... Y la labor y el rol que yo quiero jugar dentro de todo este mundillo es que yo tengo que conectar a la industria con las personas. Ese es el foco que yo quiero darle a todo el tema, porque muchas veces las personas tienen una visión de la industria muy fea. Y muchas veces dentro del mismo ministerio, que tú sabes, el Ministerio de Salud de repente es mucho más asistencial, clínica, o sea, hospitales. Estamos preocupados de las personas, digamos, de las personas con condiciones de salud. Pero ¿quién es el que te da el medicamento? Es la industria. De repente somos los malos de la película, como que fuéramos los que ponen los precios altos ¿me entiendes? Entonces hay que conectar un poco la labor que hace la industria para todas las personas. Dime qué es un hospital sin medicamentos. O sea, son infinitos, no sé, no infinitos, pero muchísimos miles de insumos los que necesita un hospital. Pero yo estoy de acuerdo, el rol de la farmacología en la recuperación de personas con condiciones de salud es súper protagónico. ¿Y quién abastece de eso? La industria. Claro. Y la industria hay que apoyarla. Tanto a nivel de las personas, tienen que apoyarla, como también a nivel político y de regulaciones, ¿me entiendes? Entonces... que eso muchas veces, como te digo, por temas políticos, se les ve como que fueran los malos de la película. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora? Y un poco lo que es Pharma Expo, es conectar a la industria primero, que estemos toda la industria conectada, eso es lo primero, y después de ahí para adelante que trabajemos todo en función de las personas. Al final eso es lo que hacemos. Hacemos medicamentos que después llegan a la mano de una persona y le mejoran la calidad de la vida. Entonces, sí, muchas veces el médico el que se ve como la persona que te ayudó, porque es la persona que te hizo la receta, te lo prescribió. Pero la persona que estuvo en el laboratorio produciéndolo, diseñándolo, distribuyéndolo, que fuera seguro, de calidad, que fuera eficaz, para que después el médico lo pueda prescribir, fue un químico farmacéutico en la industria. El que dijo, oye, hay una necesidad de una enfermedad, hay que hacer algo con esto, hay que crear una vacuna, hay que crear un medicamento, hay que salvar a esas personas. Y eso es la industria. Y después, claro, al final yo veo toda la parte en el hospital y todo eso, que ya cuando termina todo ese proceso. Digamos, es cuando la herramienta ya está creada, desarrollada, probada y disponible. Exacto. Que digamos que es un trecho largo que hay que recorrer en esos 3 ítems. O sea, son muchos años. Sí. Y como todas las cosas, todo tiene su luces y sombras.
¿sí? Bueno. Tampoco aquí hay que defender a todo el mundo, ni tampoco decir que todo el mundo somos buenos y todos somos malos, o sea, y tampoco ser conspiranoico en los temas. O sea, aquí hay de todo un poco. Hay muchas industrias que buscan el bien y mejorar la calidad de los pacientes, y tal vez hay dentro de la industria hay personas que buscan otros focos, ¿sí? Y eso es con lo que hay que combatir un poco y entender que hay de todo en esta vida, en todos los ámbitos. Y también en la industria farmacéutica, también en la farmacia, también en los hospitales, y así suma y sigue. Sí, hasta en las fundaciones. Hasta en las fundaciones. Sí. Oye, un tema que se me quedó cuando estábamos hablando de bioequivalencia, y que tú algo mencionaste respecto de, por ejemplo, Brasil avanza más rápido que otros países en la adopción de, no sé, nuevas tecnologías como los biosimilares, etcétera. El ISP en Chile es, digamos, una agencia sanitaria. Sí. Como hay muchas, tú mencionaste la FDA, mencionaste la EMA en Europa, pero también las agencias sanitarias se van certificando en su nivel de, no sé si de complejidad, pero en su nivel como de estandarización de procesos y todo. Sí, tienen niveles. Exacto. Sí. Y hace no mucho el ISP fue como acreditado, certificado a nivel 4, si no me equivoco. Sí. ¿Qué significa OPS. eso? OPS, No okay. OMS. Ok. ¿Sí? Hay una diferencia. O sea, por ejemplo, estamos hablando que FDA, EMA son nivel 4 en OMS. ¿Sí? Porque son organismos independientes. En cambio, el ISP es un organismo que depende del Ministerio de Salud para operar. No toma decisiones propias. No es autónomo. No es autónomo. Entonces, eso nos permite tener un nivel 4 en la Organización Panamericana de Salud, OPS. ¿Cierto? No a nivel 4 que la tienen la otra agencia. Entonces, en el fondo los niveles son una forma que uno tiene para decir qué tan robusta es todo el sistema que tienen de regulación una agencia regulatoria en X país. ¿Sí? Y nosotros, dentro de lo que es Latinoamérica, sí tenemos estándares bastante altos a comparación con la región. De hecho, estamos muy cercanos a lo que es COFEPRIS, que vendría siendo el ISP de México, y Anvisa, que vendría siendo el ISP de Brasil. De Brasil. Y el de Colombia también, ¿no? Sí. También es como una agencia que también tiene... ellos están entrando ahora muy fuerte. Que tienen muy buena reputación desde el punto de vista de que hay otros países más pequeños que replican los criterios que ellos tienen. Exacto. Para poder hacer, en el fondo, para ejercerlos en el país digamos, donde están. Sí. Oye, y una pregunta tal vez un poco como coyuntural de los titulares que uno ve en televisión o diario, qué sé yo. ¿Cómo ves tú el tema de esto de que se vendan fármacos, por ejemplo, en las ferias libres, que obviamente no respetan ninguna de las certificaciones ni exigencias que hay en una farmacia? Pero más allá de las condiciones comerciales, desde los zapatos de quien consume esos fármacos, ¿cómo lo ves tú desde la mirada de un químico farmacéutico? Partamos de la base de que el medicamento, un farmacéutico no vende medicamento, dispensa medicamento. Y dispensar es muy diferente a tome la receta, tome el medicamento, váyase a la casa. No, o sea, dispensar es enseñarle al paciente lo que se va a tomar, los posibles riesgos que puede tener, cómo se lo debe tomar. No sé si alguna vez has escuchado cuando a una persona le dan un comprimido dispersable y en vez de ponerlo en agua para que se genere la dispersión, se lo tragan de sopetón. ¿Ya? Entonces eso alguien no estuvo enseñándole a esa persona. Entonces, en ese sentido, si uno lo piensa de esa forma, cuando uno compra un medicamento en la feria no existe dispensación, porque no está el profesional químico farmacéutico. Entonces a ti te pueden dar cualquier cosa y te pueden recomendar cualquier cosa. Tómeselo a tal hora, tómeselo cada tantas horas, esto le va a hacer bien para esto, y uno no tiene la seguridad de que esa persona me está dando una buena recomendación. O sea, no hay dispensación de medicamentos en la venta de una feria. Es solamente venta de un producto. Y un medicamento no es solo un producto. ¿Entiendes? Es algo que tiene un valor mucho más grande, que tiene que ser dispensado por un farmacéutico. Entonces, ¿cómo veo yo todo el tema de las ferias? La verdad es que ahí estamos súper mal. Pero el tema es que la gente de repente lo ve como una alternativa por el tema económico. Claro. ¿Sí? Dice, no, es que los medicamentos son muy caros. Bueno, de repente tal vez hay gente que no sabe que puede conseguir los medicamentos por el CEFAM o por gratis.
De verdad, sí, ¿en serio se puede? Sí, se puede. Ahí va a depender un poco del lugar, de la posición socioeconómica en la que esté cada uno, que esté más finalizado con el sistema público, con el sistema privado, de repente clase media que está entre los dos, viendo un poco. Y los medicamentos uno los puede obtener gratis en un CEFAM, si es que están bajo los lineamientos que están dentro de lo que uno puede entregar de forma gratis. Entonces, hay alternativas mucho más seguras que las ferias. O sea, para toda la gente que dice, no, eso es más barato, o sea, no. Hay alternativas mucho mejores, legales, que cumplen con todas las normativas y que van a ser entregadas por un profesional de salud. Sí. Si ese es el tema, así que yo no... ¿Cómo voy a recibir algo, un medicamento de alguien que no es un profesional de la salud? Y quizás de dónde sacó esos medicamentos. Sí, oye, dos temas que me acordé ahora que estaba ahí, digamos, dando tu mirada. Uh-huh. Es que hace unos episodios atrás tuvimos una conversación con el doctor Mazan. Él es cirujano plástico. Entonces habla de la relación con el paciente y que muchas veces la primera consulta es como, me dijo, llegan los pacientes o las personas como es cirugía plástica, Uh-huh. con una expectativa que a veces no es posible lograr. Exacto. Entonces a él le toca justamente aterrizar Sí. este tipo de temas. Pero todo parte de búsqueda en Google. Entonces Sí. él dice, el doctor Google no es que no sepa, Claro. lo que pasa es que no tiene un criterio aplicable porque no tiene al paciente enfrente. No. Y lo que dices tú, y la dispensación tiene que ver también con un criterio sanitario Sí. de un químico farmacéutico para el uso correcto de una Totalmente. herramienta terapéutica. O sea, uno estudió la cantidad de años que estudió para cuando alguien vaya a la farmacia poder responderle. Y uno está a disposición de eso. Yo, de verdad, hay gente que se confunde un poco cuando va a la farmacia y no sabe que el QF o el químico farmacéutico de repente está detrás, disponible para que alguien vaya y le diga, disculpa, quiero hablar con el químico farmacéutico para que me diga cómo me tomó este medicamento, qué problemas tiene. Y uno está ahí para eso. Y de hecho está normado a nivel de legislación que una farmacia es un centro de salud. Entonces, o sea, imagínate que todo eso en la feria no existe. No, nada no de existe. eso. Entonces, hay que tomarle el valor que tiene el medicamento de quién te lo dispensa. ¿Sí? Y el segundo aspecto es que voy a conectar con lo que mencionabas tú de Pharma Expo, y es que no es el producto en sí aislado, es el producto con su cadena de suministro. Sí. Entonces hay un montón de productos farmacéuticos que requieren condiciones controladas de temperatura, de humedad, de luminosidad, etcétera. Y todos esos elementos, además, aun cuando la caja puede tener el sello de bioequivalente, pero no sabéis en qué condiciones ha sido administrado. Claro. Y llegó ahí y, o sea, yo creo que el mejor de los males, por decirlo de alguna manera, es que no haga efecto. Exacto. Pero pueden ocurrir otras cosas también. Puede estar adulterado, la estabilidad tal vez ya no existe, ya el medicamento dice bioequivalente, dice todo lo que tú quieras, pero como estuvo, no sé, ahí a la feria a no sé cuántos grados, se perdió todo lo que se había hecho, Claro. y toda la tecnología que está implicada en eso. Años de desarrollo. Años de desarrollo perdido ahí en la feria. Entonces, claro, o sea, hay medicamentos, y de hecho lo dice, o sea, depende de la zona climática del país, se formula de una forma especial. Y si uno va a tenerlo en una feria, puesto ahí a todo el sol, imagínate el producto que tú después vas a tener. O sea, Sí. realmente es estar pagando por algo que no vale nada. Claro. En una farmacia exacto. tiene todo el sentido del mundo pagar 1.000, 2.000 pesos por un medicamento genérico, bioequivalente, porque está bajo toda la normativa. Entonces yo tengo una seguridad y de verdad es una inversión en mí. Si al final yo no compro un medicamento, lo compro para mí, para que yo me sienta mejor, para que mejore mi calidad de vida o para tratar una enfermedad crónica que si no lo tengo... Es porque tu salud está deteriorada y hay Exacto. que recomponerla. Hay que recomponerla. Entonces, al final tengo que pagar en el lugar donde va a ser beneficioso para mí. Y en la feria no hay nada que garantice eso. O sea, de verdad que estar botando la plata. Y el problema es que es muy difícil fiscalizarlo. Porque tendríamos que poner una flota de personas, de fiscalizadores, que vayan a todas las ferias constantemente y que estén sacando a las personas que están ahí. Entonces está difícil y yo siento que tiene que ir más por el lado de que la gente entienda lo mal que es comprar un medicamento en la feria y pensar en que la persona que lo está vendiendo, que se pregunte de dónde sacó eso.
Sí. Habrá No, sido sí. robado, habrá sido que se lo encontró no sé a dónde, estaba vencido. O sea, anda a saber tú el origen de ese medicamento. Pero anda a una farmacia y vas a saber desde el punto uno hasta el punto final de dónde está ese medicamento. Exactamente. Entonces, Exactamente. uno en la farmacia paga por todo eso, por calidad, por regulación, por diseño, por distribución, por almacenamiento. Uno está pagando Por la todo eso orientación del por la profesional que te orientación atiende. entonces, ahí es donde uno tiene que invertir en uno, en la salud de una persona, no en una feria, no en un puesto con medicamentos a todo el sol. Y otra razón por la que también la gente de repente compra en las ferias es porque yo voy a la farmacia y pido un omeprazol y me dicen, no, es que tiene que presentar receta. Ah, ya. ¿Qué hago? Bueno, y de repente las personas toman la alternativa de ir a la feria. O dicen, yo tengo que comprar un medicamento controlado y uno en la farmacia le dice, no, tiene que darme la receta, ¿cierto? Y la prescripción del médico. Ah, entonces van a la feria. Entonces, la gente tiene que ponerse a pensar de que por algo esos medicamentos no se dan, no se dispensan de forma tan así, sin una receta Libre. libre, ¿sí? Porque hay cosas, uno estudia todo lo que le pasa a un paciente cuando consume ese tipo de medicamentos y le da un mal uso. Entonces, uno tiene que velar por el uso racional de los medicamentos y para ello a veces hay que prohibir ciertas conductas que tienen los pacientes, que es como por ejemplo el consumo de omeprazol para cosas a lo cual no está indicado ese medicamento. Claro. O antibióticos que no fueron prescritos por un médico. Y con todo lo que implica eso, que los antibióticos, ¿cierto? El mal uso de antibióticos nos puede llevar a una crisis el día de mañana en donde vamos a ser todos resistentes, todas las bacterias van a ser resistentes a todos los antibióticos y yo voy a tener una infección y tal vez me muero porque no hay nada disponible. Claro, no hay herramienta terapéutica para poder combatirlo. Y eso fue por un mal uso, un uso irracional del medicamento. Entonces, en la feria está todo lo malo que hemos hablado, ahí está todo. En la farmacia están las buenas prácticas de todo lo que hemos dicho en la conversación. Ujú. De ahí sale el producto final de todo lo que hemos hablado. Del estudio, del diseño, del almacenamiento, de la calidad, de la industria, de la producción. ¿Dónde se encuentra el resultado de todo eso? En la farmacia. Claro. O en el hospital, o en otro centro. No en la feria. Sí. No, Ahí termina y de cualquier hecho, cosa. como si tú tienes una autorización sanitaria específica para ese Ese, fin. exacto. Sí. Para esa indicación terapéutica. Oye, Benjamín, de nuevo te agradezco la buena onda, la flexibilidad, el poder acomodar las agendas para tener esta conversación. Sin duda que hemos pasado por un montón de Sí, temas. no, hay tanto de lo que hablar, sí. Así que nada, te agradezco. Desde ya te dejo súper invitado. Este también es tu espacio. Así que, y aparte que estoy seguro que entre tanta área Algo va a de... salir. vaya a tener noticias que vamos a poder compartir pronto. Sí, Así que sí, no, yo te agradezco de verdad totalmente la invitación y también le agradezco también a toda la gente que escucha el canal y que toma conciencia de las cosas que se hablan acá. Yo he visto, pasan muchos expertos con mensajes súper claros a las personas y eso hay que darle apoyo. O sea, a tu canal hay que darle apoyo, la gente que lo ve tiene que estar ahí, tiene que suscribirse, tiene que darle me gusta, tiene que compartirlo. No porque nosotros queramos hacernos famosos, sino que porque el mensaje que de repente uno no está escuchando en la televisión o en otro lado puede que esté en este tipo de canales en donde uno simplifica cosas tan complejas para las personas. Entonces, yo la verdad es que incito a todas las personas, motivo a todas las personas a que compartan, a que difundan toda esta información de los otros profesionales y agradecerte por crear este espacio de salud en donde podamos conversar de cosas tan complejas que de repente la gente no conoce.